Dale. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Gibran Handa, fundador de la Escuela de la Transmutación. Estoy aquí hoy en carácter más como un ciudadano. Muchas veces lo que vamos a hablar aquí no tiene directamente algo que ver con lo que nuestro trabajo exactamente, sino es un trabajo de ciudadano, de denuncia, un trabajo, bueno, periodístico, ¿no? De información, de hecho, en nombre de la libertad. Entonces, yo hace algunos meses, bueno, algunos días, la verdad, algunas semanas, he conocido a Ryan Hartwig y que estuvo en varios canales aquí en Brasil y ha hecho una cosa, bueno, está haciendo, se está haciendo, poniendo bastante famoso aquí en Brasil, no en el sentido de estrella y todo esto, no, porque ha denunciado aquí en Brasil, por ejemplo, un conluyo, una compañía entre la Suprema Corte brasileña y el Facebook de Brasil para, además de censurar un grupo específico de personas que ya nos va a contar Ryan. Además de esto, el judiciario brasileño, o sea, los jueces federales brasileños, con el Facebook y el Twitter, está tramando, o sea, se está conspirando contra el presidente Jair Bolsonaro, ¿no? Es lo que dice él. Y antes que nosotros empecemos con esto de, esto ya viene con la política, derecha, izquierda y tal, lo que vamos a hablar aquí es sencillamente cuestiones de hechos, ¿vale? Son hechos que ha visto Ryan Hartwig, que es ex moderador de contenido de Facebook. Son cosas increíbles y bastante, bueno, básicamente no inéditas, porque nosotros ya sabemos que existe la censura, ¿no? Pero son cosas bastante reveladoras que ha visto Ryan y también alguno de su compañero, ¿vale? Yo os voy a presentar. Y aparte de esto, yo vi que era bastante importante difundir esta información porque una de las entrevistas que he visto a Ryan, él ha dicho que de hecho había una censura también en España, en otros países también de Sudamérica, ¿verdad? Entonces, esta ha sido así que aquí en Brasil se ha ido seguramente la información al presidente de la República. Yo incluso en Twitter, yo se lo he dicho, le pregunté, ¿no? En Twitter le he dicho, oye, ¿tiene alguna idea de la proporción de lo que estás de lo que está denunciando usted, ¿no? Aquí para nuestra política en Brasil. Y él ha contestado bastante humilde, ha dicho, yo de hecho no tengo mucha idea de esto, pero ya os digo que lo que está haciendo Ryan es una contribución que muchas personas que se dicen brasileños o patrióticos, o no sé, personas que defienden su país, no están haciendo. Él lo está haciendo. Entonces, una de las cosas que hemos, primero hay que saber que Ryan es ex funcionario ¿cómo se dice? De Google, ¿no? Perdona, de De Facebook. Facebook, pero Sí, de también Facebook. sí, de Facebook. Y también conozco a otro denunciante de Google, si lo quieren entrevistar también. A ver, él Muy se llama bien, Zach sí, pues. Borges. Pero sí, yo trabajé en Facebook, como mencionó, yo trabajé ahí 2 años como moderador de contenido. Y pues sí, yo vi varios ejemplos de censura contra ciertas ideologías. Y pues sí, es importantísimo tanto en Brasil como en España, como en otras partes, que combatimos la censura. Y no solo es censura contra, bueno, sí, es muy importante, sí. Sí, gracias Ryan por, ¿cómo se dice? Arreglar lo que he dicho. Estoy aquí también con nuestro amigo compañero Antonio Pérez, que es fundador del proyecto La Nueva Tierra, es economista, es ingeniero de tecnología de información en Alemania, entonces trabaja hace mucho tiempo con todas las cuestiones de tecnologías de información y ya sabe cómo esto se está haciendo en el mundo, el tema de censura y todo esto, también va a participar aquí con nosotros. También, antes de empezarmos, de hecho, Ryan, si me permite, acordaros que también teníamos aquí la presencia de Sergio Ruiz, que es del canal El Universo por Descubrir, que seguramente vamos a tener esta entrevista en su canal también. Ryan, cuéntanos un poco más, por favor, de cómo has llegado a Facebook, o sea, cuántos años has trabajado allí, qué es lo que has percibido y cómo ha sido su trayectoria hasta que
que, por ejemplo, llegaste a la conclusión de que de hecho había censura, pero censura de hecho? Sí, pues yo empecé a trabajar en Facebook en 2018. Entonces, yo trabajé directamente para Cognizant, que es una compañía de tecnología global muy grande. Entonces, Facebook contrató a Cognizant a hacer este trabajo de moderación de contenido. Me reclutaron como bilingüe, como moderador bilingüe en las redes sociales. Y pues entonces yo empecé a revisar contenido en toda Latinoamérica, México, Colombia, España. Bueno, no tanto España, vi algunas cosas de España, pero Latinoamérica, Perú, Argentina, Venezuela, todo eso. Y también veía posts y instrucciones, guías de Facebook para elecciones que daban instrucciones a moderadores de otros países, varios países, en España, en Polonia, Canadá. Entonces, el alcance de Facebook es muy impresionante, pero como voy a decir muchas veces en la entrevista, pues Facebook es bien metiche. En México decimos metiche, que quieren pues meterse en cosas que no les pertenecen. Pero sí, así es como yo empecé a trabajar ahí en 2018. El contrato que Facebook tenía con Cognizant terminó en febrero de este año, hace 6 meses. Entonces trabajé ahí 2 años. Y entonces lo que pasó es que yo vi tantos ejemplos de censura, de corrupción. Yo escribí una carta a mis congresistas, no me respondieron, eso fue en mayo de 2019, y luego yo contacté a organización de periodistas que se llama Proyecto Veritas, y ellos ayudan a la gente a crear, pues grabar a escondidas, y entonces yo grabé con una cámara a escondidas durante varios meses, y el resultado fue el video que salió hace un mes, y salió al público. Ahí está mi nombre por internet, por todos los lados. Y sí, hace un mes salió el video. Y algo muy, muy importante también que sepan es que hace una semana el congresista Matt Gaetz metió creo que se llama remisión criminal, criminal referral, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para Mark Zuckerberg, porque según pues Zuckerberg mintió ante el Congreso. Entonces, eso sí es muy importante, el impacto que tiene en los Estados Unidos y también en el mundo. Esto, Mark Zuckerberg le preguntaron, ¿no? Para los amigos que no han visto, si había algún tipo de censura en Facebook. Lo que ha contestado él, ha respondido que no había. Y esto ha sido bajo juicio, ¿no? Como se dice, juramento, ¿no? Exacto. Esto ha sido bajo juramento, lo que, como se dice, es como si esto direccionara un crimen, ¿verdad? Bueno, de hecho, creo recordar que con el problema de Cambridge Analytica, mintió también. Es decir, para aquellos que no lo sepan, había una compañía en Inglaterra, en Reino Unido, donde supuestamente habían conseguido los archivos de 30 millones de personas y con esos archivos lo que estaban es tratando de influir en las elecciones. De hecho lo hicieron en las elecciones de varios países. Se le citó al señor de Facebook y mintió igualmente, diciendo que él no sabía nada, cuando se demostró que sí, que esos datos los había dado Facebook. Es decir, que están comerciando con todos esos datos que inocentemente pensamos que no sirven para nada. Sí, y de hecho, Ryan, usted no es el primero, ¿no? No es el primero. Había otros, ¿cómo se dice? Empleados, ¿no? De Google, de otras grandes plataformas que también han denunciado esto. Claro que no ha sido con la repercusión, sobre todo aquí en Brasil, como ha hecho usted, ¿no? Y una cosa, pero nos puede detallar qué es lo que ha visto usted en la cuestión bueno, de la censura. ¿Cuáles son los grupos que han sufrido y que sufren esta censura y qué es lo que dicen ellos para decir, no, esto de hecho no ocurre y es tontería, como se dice, es una mentira? ¿Nos puede detallar un poco más? Sí, un ejemplo claro, y voy a tratar de dar ejemplos concretos, claros,
porque me gusta dar ejemplos específicos y que no estoy nada más diciendo cosas que me salen por la nada. Pues en el verano de 2018 yo estaba trabajando ahí en Facebook y yo estaba viendo mucho contenido de la elección presidencial de México. Okay. El candidato en ese entonces era Andrés Manuel López Obrador, lo llaman AMLO, y él es candidato izquierdista, y pues los mexicanos estaban atacando a su hijo de manera muy inocente y se burlaban de su cabello, que era como, tenía un rayo así de cabello rubio, y la gente de México lo comparaba con el chocoflan, que es un postre en México. Entonces no era, y el joven tenía como 12 años, 13 años, entonces no era nada, era un ataque así inocente. Pero la campaña de López Obrador ha de haber contactado a Facebook, porque Facebook nos dijo a nosotros, hey, hay que borrar todas las veces que se diga chocoflan. O sea, de esa frase no puede existir para nada en Facebook. Entonces lo hicimos. Y nosotros como moderadores teníamos que seguir las reglas y lo que nos mandó Facebook. Y es un ejemplo de cómo protegieron un candidato izquierdista. Y vemos que también a Donald Trump en 2016 había muchos ataques contra su hijo, que también era menor de edad, Barron Trump, pero pues en la prensa se permitía todo tipo de ataques y no había protección especial. Entonces es un claro ejemplo de cómo apoyan a cierta ideología. Y en Facebook, perdona, en España, ¿qué ha visto usted básicamente? Sí, pues hace un mes yo pensé que tenía algo más, evidencia más clara, directa contra que estaban censurando a Vox. Yo me comuniqué con el director de comunicación, creo, del partido de Vox en España. Y yo tenía algo que muestra que estaban buscando, Facebook quería saber qué estaba pasando con los grupos nacionalistas. Bueno, Vox en sí no es, yo les pregunté en cuanto a eso, y no son así técnicamente nacionalistas, pero yo creo que muchos grupos así nacionalistas se apoyan entre sí en España. Vox no es nacionalista, Vox, yo soy de España. Vox no es un grupo nacionalista, es un grupo que defiende la patria. Los nacionalistas, al menos el concepto nacionalista que tenemos en España, son los independentistas. Nosotros llamamos nacionalistas a los independentistas. Entonces, Vox es un partido, como en Brasil Bolsonaro, es un partido que defiende la patria y los valores, digamos, tradicionales. Ok. Sí, y es una buena aclaración. Gracias, Antonio. Lo que Facebook sí nos dijeron que viéramos, bueno, hay dos ejemplos. Primero, Facebook nos dijo que buscáramos cualquier mención de extremismo de la derecha por todo el mundo, ¿ok? Ejemplos de extremismo de la derecha. Y también en España nos dijeron que está pasando mucho en las noticias de los nacionalistas de España, buscan ejemplos de violencia que está pasando relacionado con estos grupos nacionalistas. Entonces, esto tiene significado porque Facebook quiere pintar como con un brush, como quiere hacernos creer que grupos nacionalistas son racistas. No lo es. Sí hay otros grupos que sí son racistas, que son como white nationalists, eso sí son, pero así la simple frase nacionalista no es racista, pero Facebook quiere hacernos pensar que sí. Eso es muy importante porque eso hace entender que cada vez que, por ejemplo, en España se refiere al grupo Vox, se le cataloga como extrema derecha. Es decir, cualquier persona que piense como Vox es extrema derecha y estás afirmando que se cuida mucho Facebook de dar esa imagen de ese grupo político, es decir, un partido que es patriota, con valores más bien que se inclina hacia la derecha, que se tomen esos valores como extrema derecha y cuidadito con ellos, ¿no?
Sí, exacto. Y vemos otros grupos izquierdistas, por ejemplo, en los Estados Unidos, el grupo Antifa es un grupo de, bueno, socialistas que están destruyendo hoy día mucha propiedad federal en los Estados Unidos y no se hace nada en contra de ellos, más Facebook dice que no es una organización criminosa y pues sí, en España también veíamos mucho de eso yo estaba ahí cuando pasó eso de Cataluña, de que Cataluña quería salirse de España, ¿verdad? Entonces, sí, pues buscaban como controlar, censurar a grupos nacionalistas, no solo en España, también en Hungría, Polonia, todos los grupos que están en contra de inmigración, Facebook los categoriza como racistas. La política de Facebook de hate speech no permite ataques contra, bueno, si yo digo afuera con yo no quiero que los franceses estén en español, ¿no? Que saquen todos los franceses de España. Si digo una frase así, va en contra de la política de Facebook, porque estoy excluyendo a un grupo de mi país. Pero ahí está la gran importancia de esto, porque no se permite debate político de inmigración. Y es importantísimo para muchos en España. Y hemos visto en los últimos 4 años qué pasó en Alemania con la inmigración de muchos musulmanes. Y sí, está bien, bueno, está bien, si quieren hacerlo y quieren proveer para estos inmigrantes, está bien, pero también hemos visto cómo eso influye en la cultura, cambia la cultura. Entonces, yo como ciudadano, pues debería tener el derecho de por lo menos hablar de esos temas por Facebook, pero Facebook no permite muchos de esos debates. Es curioso lo que dice usted, Brian, porque ha dicho que Facebook decía, mira, tomar cuidado con los grupos extremistas de derecha, pero sin embargo la pregunta es, ¿los de extrema izquierda, ellos decían lo mismo o no? No, ha dicho que no. Sí, no vi ejemplos, no vi posts o dirección de Facebook en cuanto a eso. En la política, obviamente sí existe la protección para todos, según, pero nunca dieron ejemplos de que hay un grupo izquierdista. Otro ejemplo es, siempre dan excepciones. Si alguien de la izquierda dice algo que va en contra de sus reglas, Facebook lo permite. Y un ejemplo perfecto es, pues hay un periodista que se llama Don Lemon, es muy famoso en CNN, y él dijo en aire, en la tele, él dijo que los hombres blancos son terroristas. Así dijo. Y esto va en contra de las reglas de Facebook. Pero Facebook dio una excepción, en inglés, newsworthy exception. Como esto sale en las noticias, es importante, vamos a dar una excepción a nuestra política. Facebook sabiendo que viola sus propias reglas que ellos crearon. ¿Para qué tener reglas si no lo van a seguir? Entonces, también vimos el ejemplo de en Alabama, el estado de Alabama aquí, los de ese estado querían pasar legislación protegiendo a los bebés, que no hubiera más abortos, y pues había muchas celebridades de California, de Hollywood, que iban en contra de eso, que eran pro-choice. O sea, era un debate entre pro-vida y pro-choice. Sí. Y entonces, una celebridad dijo en Instagram, los hombres no deberían men shouldn't be allowed to make laws. Los hombres no deberían ser permitidos crear leyes en cuanto, o sea, y esto también va en contra de la política de Facebook, porque está excluyendo a hombres del proceso político. Entonces, nos dieron instrucción específica, oye, sabemos que esto va en contra de nuestras reglas, pero vamos a permitir esta frase, o sea, vamos a permitir la violación, the violation de esa frase izquierdista. Entonces, son varios ejemplos como esos que muestran su bias. Sí.
Es decir, que cuando se inclina una crítica por parte de la izquierda, se es laxo y se permite dentro de, cuando la política de Facebook no lo permite, pero digamos se hace la vista gorda, se mira a otro lado. En cambio no se permite nunca cuando pertenece a lo que ellos llaman la extrema derecha. Exacto. Y otro ejemplo más, sí, es exacto. Y no solamente, perdona Ryan, no solamente la extrema derecha, sino personas conocidas como tradicionalistas o conservadores, como por ejemplo católicos, ¿verdad? Sí, que es la extrema derecha para ellos, es decir, todo el que, cuando lo he dicho irónicamente, cuando he dicho extrema derecha. No, porque mucha gente piensa que de hecho no, es extrema derecha, no, pero en este caso no, de hecho católicos que a lo mejor quieren difundir posts o contenidos católicos de su religión, son, como se dice, ¿no? Como cortados, ¿verdad? ¿Cómo se es esta política, Ryan? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, antes en Facebook siempre cambian las reglas, pero, por ejemplo, si yo tengo la Biblia, ¿verdad? La Biblia versión Reina Valera 1960, y si lo saco y ando en Facebook y quiero citar una frase de la Biblia y ponerlo en Facebook, ¿verdad? Compartirlo con mis amigos. Oye, me gusta este versículo de San Juan, tal así. Pues, si esa frase en la Biblia va en contra de las reglas de Facebook, si está hablando mal quizá de los homosexuales, por ejemplo, yo no estoy poniendo la cita de la Biblia, yo mismo no estoy diciendo nada en contra de ellos, estoy nada más poniendo la frase de la Biblia. Pero Facebook dice, aún así, se quita eso. Si una frase de la Biblia va en contra de sus reglas, se quita, se borra. O sea, la arrogancia, ¿cómo se dice arrogancia? Y de los católicos, también yo di el ejemplo en Brasil de los memes. Y en México, pues, la gente es muy buena para crear memes, ¿verdad? Algunos son muy chistosos, algunos se burlan de varias cosas, entre ellos la religión. Y muchos memes hacen broma de Jesucristo en la cruz, y uno ve a Jesucristo como haciendo un acto sexual en la cruz, ¿verdad? Como una caricatura. Y se permite eso, pero a la vez no se permite lo mismo con Mohammed, con la religión musulmana, con una cabra. Entonces, vemos también el double standard, que las reglas aplican a ciertos grupos, pero no a otros. Dos pesos y dos medidas, ¿no? Como decimos aquí, yo creo que en España también. O sea, una regla de uno no se aplica a otro y esto se hace, ¿no? Como si fuera una confusión y ellos inventan sus reglas, ¿verdad? Ahora, lo que ha denunciado usted también sobre la cuestión aquí en Brasil, que bueno, esto ya está bastante difundido en las redes sociales y en los canales independientes de Brasil, es la participación del Facebook, según ha visto usted, de hecho, o sea, en el poder ejecutivo de Brasil, o sea, el presidente brasileño, ¿no? O sea, que de hecho una plataforma, una empresa que se dice neutral y que no hay censura, de hecho, siendo una plataforma que claramente está favoreciendo un grupo político y, ¿cómo se dice? ¿No? Machacando el otro, no censurando el otro, claramente se ve esto. Esto no es una cuestión de que si eres de derecha o de izquierda, es una cosa, bueno, que está allí, de un ex funcionario, ex empleado de Facebook, ¿no? Y lo que ha visto usted sobre que es muy grave, la influencia de Facebook con Huyo, ¿no? No sé si tampoco esa palabra se dice en español, Antonio, pero bueno, una unión, una compañía con Twitter para, ¿cómo se dice?, ir en contra del presidente de Brasil. O sea, que es una empresa, y yo creo que al final vamos a hablar un poco de toda la cuestión del globalismo, de esta agenda global, del nuevo orden mundial, ya está en curso, ¿no? Que tiene todo que ver, que está claro para mucha gente hace mucho tiempo, pero en este caso influenciando o sea, en el poder de una nación, de las personas. ¿Cómo sería esto? ¿Qué ha visto de hecho usted sobre esto? Sí, este es un tema muy importante y de hecho, si no han visto las noticias,
acaba de ser arrestado, detenido el expresidente Álvaro Uribe de Colombia, también por la Corte Suprema. O sea, yo hice un tweet hace como 5 minutos que, oye, ¿qué pasa con estas Cortes Supremas? O sea, se creen mucho que la Corte Suprema en Brasil y luego esto con la Corte Suprema de Colombia. Sí. Y vimos también hace unos años, cuando yo estaba trabajando en Facebook, vi eso de Fujimori, de que pues Fujimori está preso, tiene como 90 años y está enfermo y lo meten a la cárcel por según crímenes. Y bueno, lo que él hizo fue combatir el terrorismo en Perú. Entonces vimos también eso del suicidio de Alan García, el expresidente de Perú. Ese escándalo creo que era no era Petrobras, era otra, Ubrecht, creo, el escándalo de Ubrecht. De que sí, de Ubrecht. Sí. Obedece. Entonces, yo vi mucho eso, lo que estaba pasando ahí. En cuanto a Brasil, bueno, me estaba preguntando, estoy tratando de dar como ejemplos de lo que está pasando en la América del Sur, de cómo influye Facebook. Bueno, en Brasil y a lo que le toca a Brasil, como la semana pasada yo escribí una carta al Congreso, el día después de que Zuckerberg testificó, y en esa carta yo me refiero a censura como una pandemia global, que la censura está pasando mucho en Brasil por la Corte Suprema. No lo puedo creer que un cuerpo judicial como la Corte Suprema tiene tanto poder como para silenciar a estas voces. Yo he hablado personalmente con Alan dos Santos, con Bernardo Custer. Ellos han sido censurados por todo el mundo. Yo quiero, y eso es muy importante hablar de ese tema. Que son periodistas brasileños, para quien no sabe, ¿no? Son periodistas brasileños que han sido, a través de órdenes ilegales de la Suprema Corte brasileña, están siendo perseguidos por esta Suprema Corte sin ninguna justificación de hechos, o sea, sin ninguna justificación de por qué han sido detenidos, de por qué han sido en sus casas invadidas por la policía. No le han dicho nada, sin justificación, hasta hoy no se sabe, y están siendo censurados en Twitter, y son la voz de esta gente independiente que no está en la media mainstream, en la gran media, ¿no? Ahí es donde yo quería ir y quería hacer la siguiente pregunta. Primero, agradecerte enormemente que estés hablando de esto en público, hay que ser muy valiente, no todo el mundo lo hace, me parece pues honorífico el que hayas tomado esta actitud y te atrevas a decir públicamente todo lo que estás contando, tanto a nosotros hoy como todas las entrevistas que has hecho hasta el día de hoy. Yo llego a una conclusión. Yo hace años dejé Facebook y cualquier red social. En los ordenadores es mi trabajo. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo lo que personalmente estoy creando herramientas que no tengan que pasar por ningún servidor, ya sea de Google, de Facebook, de WhatsApp, de cualquier servidor. Es decir, estoy programando herramientas que no usen ninguno de esos servicios. Por tomar esa decisión me llaman loco. Me llaman extremista, me dicen que, pero bueno, ¿qué más da? Es decir, el argumento que oigo yo constantemente es de, a mí me da igual que me escuchen, a mí me da igual que haya la censura que estás denunciando tú. Es decir, todo el mundo está en el a mí me da igual. Y yo llego a la conclusión de que ese a mí me da igual es lo que ha conducido a la situación en la que nos encontramos hoy. Es decir, que unas corporaciones internacionales estén decidiendo qué es lo que vas a escuchar, qué es lo que vas a ver y cómo tienes que pensar. Entonces, esto es lo que yo entiendo como el nuevo orden mundial en el que estamos como ovejas dirigiéndonos a él y que incluso habiendo personas que se atreven como tú a decir esto que estás diciendo, la gente pues sencillamente mira para otro lado y siente como que no va con él. ¿Qué dirías a esas personas y a todos los que estén viendo esta entrevista, si eres tan amable, Ryan? Gracias.
Sí, pues es muy cierto lo que dice que Antonio, que unas pocas corporaciones controlan a todo. Y pues es muy, bueno, si uno lo pone en Google, si buscas en Google New World Order, Nuevo Orden Mundial, ¿qué es lo primero que sale en Google? Que es una teoría Conspiración. teoría de conspiración. Entonces, pues el hecho de que eso sale primero, que es una teoría de conspiración, le dice algo, ¿verdad? Le dice, porque pues hemos visto que hay muchas pruebas, no es algo que no está comprobado. Por ejemplo, con el suicidio de Jeffrey Epstein, pues muchos lo dicen que era igual teoría de conspiración, pero cuando hay tantos hechos que van acumulándose, pues hay que ver esos hechos. Yo entrevisté con Alex Jones en Infowars. Y yo le dije, mira, Alex, no le dije sí, yo creo que le dije señor Jones, ¿no? Pero yo le dije que en Facebook yo recibí una notificación y nos dieron instrucción que borráramos Infowars.com de las redes, pero eso pasó el mismo día. Y para Facebook, decía que era un update, era un cambio de emergencia, o sea, era una emergencia. Y eso le dice mucho de esta guerra que tenemos contra ideas, contra el control de la información. Y en estos últimos 10 años, estas pocas compañías, Facebook, Google, Amazon, se han apoderado del Internet. El Internet debería estar libre, pero desafortunadamente no lo es. Y it's going to get worse. Va a ir peor. Bastante peor, sí. Y de hecho Alex Jones le han quitado, ¿no? Le han quitado de YouTube, yo creo que le han quitado también de Twitter, ¿no? No sé cómo lleva su trabajo hoy, pero de hecho aquí en Brasil la censura es bastante fuerte, sobre todo a las personas que dicen que van en contra a este establishment, ¿no? Aquí llamamos estamento burocrático, los que son estos que dominan hace muchos siglos el aparato judicial, ¿no? Aquí en Brasil tenemos una frase que dice, bueno, de un gran intelectual brasileño, que la peor dictadura es la dictadura del judiciario, ¿no? De la parte del judiciario, de los jueces supremos, de la Corte Suprema, ¿no? Y de hecho es lo que está pasando en Sudamérica por varias razones, apoyados por estos grupos, lo que llamamos los dichos globalistas, ¿no? Y los esquemas de poderes globales. Y la gente parece que esto va, como ha dicho usted, de manera bastante, con esta analogía bastante perfecta para mí, porque es como una pandemia, ¿no? Que también han dicho, o sea, que se dice que está equivocado de la pandemia y todo esto. De hecho, lo que vemos en la media mainstream, la gran media, y también a través de plataformas como Facebook, no sé qué te parece a ti, Ryan, básicamente lo tenemos que ver como la realidad, o sea, miramos la noticia y interpretamos al revés, porque de hecho lo que nos enseña es al contrario de lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Y aquí, como dijiste, en Brasil, ¿nos puede dar un poco más de ejemplo cómo usted esta cuestión aquí en Brasil, para que la gente de fuera pueda contextualizar, aunque sea la parte, ¿cómo se dice?, en detalles, ¿no? De cosas de Brasil y tal, pero para que la gente del mundo de habla hispánica pueda entender mejor qué es lo que ha pasado, porque es lo que puede pasar en vuestro país también. Entonces, ¿quieren más ejemplos de la censura en Brasil? Básicamente eso es lo que está haciendo el judiciario brasileño contra el gobierno, ¿verdad? Sí, exacto. Como Facebook está, y eso es lo que mencionó hace poco, de que Facebook y Twitter están colluding, en inglés colluding, como coordinando junto con el gobierno. Entonces, Facebook tiene el derecho, ellos pueden decir, no vamos a censurar a Bernardo Custer, no ha hecho nada mal. O no vamos a censurar, bloquear a Alan dos Santos. ¿Para qué? Las multas, pues Brasil estaba amenazando multas como de $200,000 al día de cuenta. Pues Facebook tiene billones de dólares. Facebook tiene una multa de $5 billion, no es nada para Facebook. Entonces,
ellos pueden, si quisieran, podrían pues decirle, no, pues tenemos valores, tenemos principios, pero vemos que Facebook ha tirado fuera de la ventana sus valores. Hay un dicho en México, decimos que donde manda capitán, no gobierna marinero. Y pues Facebook es el capitán. Y en Brasil, la censura, yo he hablado con mucha gente en Brasil y pues mi Twitter ha subido como con 13,000 seguidores como en los últimos 4 años. En un día, ¿no? He visto que tenías de 4,000 seguidores, el otro día lo he mirado, había 14,000 y ahora más todavía. La mayoría de Brasil, ¿verdad? Sí, lo que he visto de censura específicamente, mira, yo puedo hablar de la inmigración también, igual como mencioné en España, también de la religión, igual los memes de Jesucristo, movimientos de aborto. Bueno, en Argentina hay un movimiento que se llama Pañuelos Verdes y es un movimiento de mujeres que se visten con pañuelo verde. Los que están pro vida, se vistan con pañuelo azul. Pero los de pañuelo verde, Facebook da una excepción a su política, a que puedan estar protestando desnudas, como las mujeres, en la calle. Es un ejemplo de una excepción que dan. En cuanto a Brasil también, pues yo tengo un documento aquí. Yo agarré, cuando trabajé ahí, cuando trabajé ahí pude meterme en un grupo de moderadores de Brasil en Sao Paulo. Y ellos se llama Brand Safety, y categorizan las cosas. Y estaban categorizando como Jesucristo, como figura y su muerte. Y sí, lo trataban para Facebook, Jesucristo era persona real. Pero el hecho de que Facebook tiene que definir a Jesucristo como persona real, le da una idea de qué tan detallado es su alcance, a lo que está pasando en las redes. O sea, ¿qué le importa a Facebook que digan la gente? Con tal de que la gente no esté rompiendo las leyes de Brasil, con tal de que no esté amenazando muerte a otra persona, pues no debería quitar nada. Pues, entonces, sí, de muchos ejemplos de Brasil, no sé, pero de lugares alrededor, de inmigración, de Venezuela. En Brasil no puedo decir que se quieran los buenos, que salgan fuera los venezolanos. Puedo decir eso. Esto es lo que he visto en una entrevista suya, ¿no? Que cuando dijiste que yo creo que en Estados Unidos no se puede decir que los venezolanos se están saliendo de Venezuela por todo lo que está pasando allí, ¿verdad? Exacto. La pregunta que yo plantearía es, ¿cuál es la solución a todo esto? Es decir, porque yo de esto he escrito, he denunciado mucho todo esto que tú estás comentando, porque para mí es una maravillosa sorpresa que mis pesquisas y lo que yo pensaba que estaba ocurriendo, tú lo estés diciendo en voz alta, ¿no? Es decir, lo que está claro que estaba ocurriendo, encontrarme a alguien que ha estado allí y que lo diga en voz alta. Eso a mí me siento genial, ¿no? Pero sí, la pregunta es, la gente sigue usando esas redes. ¿Cuál sería la solución? Es decir, ¿qué podemos hacer para no dejarnos influir por estas poquísimas compañías internacionales? Yo una de las cosas que suelo decir a todo el mundo es que me siento orgulloso de no tener ni siquiera televisión en mi casa, es decir, no dejarme influir por la media en general, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú que sería la solución no la solución, porque no creo que esto tenga solución, sino los pasos que deberíamos de adoptar cada una de las personas que estamos viendo esta entrevista? Sí, una solución sería pues quitarle, en los Estados Unidos por lo menos Facebook tiene una protección contra demandas. En 1996 se creó esta ley. En ese entonces el Internet estaba muy pequeño. Entonces, si en 1996, si yo creara un foro, imagina una biblioteca. Si tengo una biblioteca llena de libros,
Yo no soy responsable por lo que está dentro de sus libros. Pero según las leyes de los Estados Unidos, en ese entonces, pues, un foro por Internet era responsable por todo el contenido. Entonces, la ley que introdujeron en 1996, la sección 230, decía que, bueno, vamos a permitir que los foros en Internet, que eso no se aplica a ellos, que no sean responsables. Permiso a sus foros a censurar ciertas cosas que fueran muy malas. Entonces, estoy viendo aquí la ley de ese año. Dice que sí, que lo pueden hacer como que Facebook puede ser un intermediario que se considera un Good Samaritan para bloquear contenido como samaritano bueno. Pero que tiene que hacerlo en good faith, como con buena voluntad. Entonces, esas son las cosas que mencionó Matt Gaetz en su carta al Congreso, al Departamento de Justicia, que Facebook ya no cumplía con esto de la ley. Nosotros como ciudadanos y como países, ¿qué podemos hacer? Pues introducir más legislación como estos. En los Estados Unidos, otro congresista, Paul Gosar, ha introducido legislación también. Trump mandó un orden ejecutivo para cambiar este lenguaje, porque la palabra clave aquí es offensive, ofensivo. Entonces, y una de esas palabras, pues en las cortes se interpreta de una manera muy diferente, muy amplia. Entonces, si lo cambiamos a una palabra más específica, y pues eso puede ayudar. Y otros países tienen leyes parecidas, pero Facebook, y es que la legislación, ha sido difícil, como usted sabe, Antonio, con la revolución digital de los últimos 10 años, pues los gobiernos no saben legislar estos cambios. O sea, ¿el Internet es un foro público o qué es? Es como, porque ¿qué es lo más parecido a Facebook? Hay mucha gente que dice, es una compañía privada, puede hacer lo que quiera. Pero ha llegado a ser un foro público. Y el costo de salirse de Facebook es grande, porque en Facebook yo tengo como 900 amigos de la prepa o de la universidad, y si me bloquean mi cuenta, si me borran mi cuenta, yo pierdo todos esos contactos. Entonces es algo muy valioso. Gente ya ha propuesto, pues sálganse de Facebook todos a la vez. Pues eso no es razonable. O si vamos a Gab o otro Parler, pues sí está bien, pero nunca va a haber competencia igualada a lo que tiene Facebook ahora. Tienen un monopolio. Y una curiosidad ahora, Ryan, ya que denunciaste todo esto, ahora mismo, porque saliste usted de Facebook hace algunos meses, ¿verdad? Y ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo tú? O sea, ¿estás en una cueva ahí, escondido? Porque es un problema, ¿verdad? Sí, pues casi. Pues estoy aquí en Arizona, pues... sí, el contrato, de hecho, terminó temprano. El contrato terminó en febrero. Todos los empleados en mi oficina, como 1,000 empleados, pues fueron ¿cómo se dice? Despedidos. Despedidos, exacto, despedidos. Y entonces, pasó eso de la coronavirus. Ya teníamos listo el video para que lo publicáramos. Pero yo estaba filmando con cámara secreta hasta el último día. Y pues sí salió algunas cosas buenas en esos últimos días que pude grabar. Pero entonces yo agarré otro trabajo en marzo por 3 meses, un centro de llamadas. Pero cuando salió el video hace un mes, el 25 de junio, pues sí cambió mi vida por completo, porque mi nombre aparece en el público. Sí tengo algunos temores de la privacidad, de la seguridad. Entonces, de momento no tengo empleo. He estado haciendo entrevistas y en el mes pasado yo he hecho más de 30 entrevistas. Hice entrevistas de radio en Colombia,
también en España, otra entrevista en España con El Toro TV, y también en Canadá con Red Bull News. Entonces, sí, muchas entrevistas. Ojalá que pueda yo formar una organización ¿cómo se dice? Non-profit, Antonio. No gubernamental. No gubernamental. Sí. Quizá pueda formar uno de esos para seguir, pues, compartiendo este mensaje al mundo. ¿Y ha tenido tiempo de ver algo sobre el coronavirus? Y porque nosotros vemos que todas estas plataformas tienen la misma política de noticias, de tratamiento, de formas de pensar sobre el coronavirus. ¿Ha tenido tiempo de ver sobre esta pandemia algo en tu cámara secreta? Yo también salí de la compañía antes de eso. Sí tengo la curiosidad porque según mi entendimiento y he podido reflexionar y pensar de la política y que me sabía, porque estudiaba la política de Facebook durante 2 años. Y sí regulamos un poco, por ejemplo, si hay una noticia, hay un anuncio de que puede bajarse de peso tomando esta pastilla que se va a bajar 20 libras en 3 días. Sí censuramos un poco de ese contenido en Facebook, pero en cuanto a medicina, obviamente no permitimos venta de farmacéuticos persona a persona en Facebook, pero de ahí, pues, hay otra política que se llama Coordinating Harm, como coordinando daño, que quizá crear nueva sección bajo esa política. Como mencioné, Facebook puede, a la gana, cuando se le dé la gana, pueden crear nuevas partes de su política, de sus reglas. Pero sí, es muy curioso eso porque vemos cualquier mención de hidrocloroquina, ¿se dice? Hidroxicloroquina. Cualquier mención de eso se borra de inmediato. Y algo muy curioso también es la semana pasada cuando Mark Zuckerberg dijo que antes de que uno hace un post, crea un post, aún antes de eso, la inteligencia artificial lo borra, lo quita. Entonces, es muy extremo. Yo me imagino que las compañías farmacéuticas están pagando a Facebook para... Eso es lo... yo te quería preguntar... Bueno, yo te estoy tuteando, te permito tutearme, obviamente. Yo tengo casi 60 años. Gibran, tú estás entre medio tutear y medio... Pero bueno, yo quería hacer la siguiente pregunta. Yo llego a la conclusión, y quizás esté equivocado, pero me interesaría saber la opinión que tienes tú al respecto. Sí. Yo creo que hay una mano que está detrás de todo esto. Es decir, que está por encima de Facebook, que está por encima de WhatsApp, que está por encima de YouTube, de Google, porque es muy sospechoso que precisamente todas estas compañías supuestamente independientes estén actuando de la misma manera. ¿Cuál es tu opinión? Sí, no, estoy de acuerdo al 100%. Hay no sé, ¿cómo es? Pattern. Sí, un patrón. Sí, hay un patrón. Y pues no sabemos exactamente quién les está dando dinero, pues hay muchas teorías, pero sí, todos están actuando de la misma manera. Igual lo vemos con la prensa aquí en los Estados Unidos. Vemos que sí. En todo el mundo, ¿no? La prensa actúa como un cartel. O sea, lo mismo que sale, solo se cambian las palabras, pero es la misma cosa, ¿no? Sí. Con la coronavirus, por ejemplo, mira, la razón por qué no quieren una cura, como si es que yo no soy médico, si es que sirve el hidroxicloroquina, pues si eso sirve, entonces no es necesario crear una vacuna. O sea, mientras más soluciones hay, menos necesidad para una vacuna y el CDC no puede declarar una emergencia para que sea mandatorio. Quieren que una vacuna sea mandatorio para ganar más dinero. Mira, en cuanto a la raíz de todo esto, pues regresamos al nuevo orden mundial. Pues es muy posible que haya una organización que quiera eso. Pues el globalismo, vemos estos patrones, pero el resultado, la consecuencia de lo que están haciendo, los ciudadanos se están privando de sus derechos, ya no pueden expresarse,
ya no pueden proteger a sus hijos, no pueden criar o enseñar a sus hijos como ellos quieran. Ahora en las escuelas los están enseñando de que pueden cambiar su sexo cuando le quieran, pueden cambiar su orientación sexual y pues yo creo, más que nada, soy de la opinión de que, pues, bueno, yo lo voy a dejar así, que es muy importante que las familias, las personas tengan sus propios derechos, que los países se mantengan así aislados de cierta manera con sus propias leyes y no hay tanta influencia global. Aquí puedes decir lo que quieras, ¿eh? Aquí no te vamos a censurar. Bueno, ya vamos caminando para el final, Antonio. Si quieres preguntarle algo más, que sé que va con otra entrevista detrás también. Yo tenía bastante cosas que hablar también, pero yo creo que lo esencial ya hemos visto, ¿no? Que de hecho hay un favorecimiento de determinados tipos de maneras de pensar, un modus operandi de un tipo bueno, de vertiente, ¿no? De lado, ¿no? Y la destrucción y la supresión, la censura de otro lado, ¿no? Aunque quieras la persona pensar más a la izquierda o a la derecha, el hecho es lo que nos está contando Ryan, y que esto está convergente y bueno, esto ya es tema para otros programas que vamos a hacer con toda la agenda globalista que ya viene desde el principio del siglo XX y que ahora se está haciendo más clara, ¿no? Y de hecho, la parte positiva de esto es que de hecho, por ejemplo, a raíz de la pandemia global, ellos se han expuesto todavía más. O sea, que antes la cosa como era mucho más teoría de la conspiración, ahora la gente que no ve es porque de hecho está con bajo esta hipnosis cultural, pero muy fuerte, ¿no? Porque estos globalistas y los grupos ya se han expuesto a raíz de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Claramente para las personas que no están dependientes de la información que viene de los medios, ¿verdad? De los medios más grandes. Entonces, yo creo que hay una salida, la gente se está despertando, aunque de alguna manera esto se está, como se dice, la censura está cada vez más grande, pero a raíz de esto hay un movimiento también de personas que hace 10 años no había. Conocía, por ejemplo, de George Soros. Antes, hace 10 años, la gente no sabía lo que era, ¿no? Mucha gente, ¿verdad? Y hoy en día ya hay un gran número de personas. De hecho, este mes va a haber el Día Internacional contra George Soros, que está siendo organizado por el Movimiento Conservador Brasileño, ¿no? Eso es lo que me gustaría dejar a las personas, que a pesar de que es un montón de informaciones bastante serias, yo creo que, bueno, al final el pueblo va a ganar esto, ¿no? Bueno, yo no soy tan optimista como tú, quizás son los años. Yo quiero recordar algo que te comenté a ti, Gibran, y que hago público. Es decir, yo ahora estoy leyendo un libro de Bryce Taylor, es una mujer que estuvo... hay un libro interesantísimo que se titula, está solo en inglés, que es Gracias por las memorias, Thanks for the Memories. Es un libro en el que ya, digamos, sale a la luz pública actuaciones del gobierno oculto, que llamamos, cada uno le pone un nombre, el Cabal, los Illuminati, gobierno oculto, como quieras, me da igual el nombre, ¿no? Y ya se estaba hablando entonces del nuevo orden mundial. Estamos hablando de hace 35 o 40 años, que sale a la luz pública, no que empezara, sino que sale un denunciante, una mujer denunciante que empieza a recordar, porque por un accidente empieza a recordar cosas que ya no recordaba conscientemente y se da cuenta de que ha vivido una vida trágica, ¿no? Donde los gobiernos lo que hacen es usar a las personas para diferentes objetivos no precisamente honorables, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que llevamos 30, 40 años desde que empieza a salir todo esto, empieza a hablarse de esto, y estamos, bajo mi punto de vista, mucho peor. Por eso se agradece que haya personas como tú, las muy poquitas que hay como tú, que porque tú ya estás marcado, lo sabes, tú ya estás marcado. Entonces, tu situación debe ser dificilísima y no creo que se resuelva en poco tiempo. Solamente decirte, cuenta conmigo
con un grupo de personas con los que estamos. Me gustaría hablar contigo personalmente porque has hablado aquí algo diciendo de crear algo, de juntar las personas. Bueno, cuenta conmigo, con Gibran, por supuesto, para todo esto, porque personas como tú son las que estamos buscando en este planeta que está en decadencia total. Muchas gracias, Ryan, de verdad, muchas gracias. Sí, gracias, Gibran, gracias, Antonio, es un placer y ojalá que hagamos otra entrevista. Es muy, bueno, le digo para terminar, pues, que sí he hecho muchas entrevistas, pero sí me gusta hablar así libremente de ciertos temas, porque como saben, pues, recibo muchas de las mismas preguntas, pero sí, se siente bien, se siente rico, pues, poder hablar libremente de estos temas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ryan. Gracias, Antonio Pérez, que está aquí con nosotros. Gracias, chicos. Y bueno, os invitamos otra vez a nuestro siguiente programa y a Ryan también cuando quiera, cuando pueda. Yo sé que cada día más está con mucho más entrevistas y todo. También será un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Gracias a los dos.